Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo que vamos a dedicar a una película que no he visto en muchísimo tiempo y que he tenido la oportunidad de ver hace simplemente unos cuantos días. Creo que la única vez, primera y única vez que vi la película fue hace unos 20 o 25 años y es una película que me gustó mucho y que, como he tenido la oportunidad de volver a ver, quiero comentar brevemente en este vídeo en el canal. Me refiero a una película que se rodó en 1969, a principios de 1969, con lo cual se cumple en este año 2019 el 50º aniversario de la producción de la película, que se estrenaría en el año 1970. Me refiero a la película Let It Be de los Beatles, la última de las 4 películas que los Beatles crearon durante los años en los que estuvieron juntos entre 1962 y 1970. Me refiero a los años de popularidad de los Beatles que, por supuesto, llevaban juntos en diferentes formaciones ya desde finales de los años 50. Esta película, Let It Be, es una suerte de documental que muestra a los Beatles ensayando en Twickenham y en los estudios de Apple en Londres a principios del año 1969 para la grabación de un nuevo álbum que en principio iba a llamarse Get Back, pero que finalmente acabaría llamándose Let It Be, igual que la película, que por cierto es la única película realmente documental de los Beatles. Tenemos a Hard Day's Night, o Qué noche la de aquel día, que tiene un cierto componente de documental, pero de una manera un tanto ficticia, dirigida por Richard Lester. Tenemos después Help, que es una película de ficción, dirigida también por Richard Lester en el año 1965, y los propios Beatles dirigieron una película originalmente para la televisión que se llamaba Magical Mystery Tour, que fue quizá la película menos popular entre las que rodaron los Beatles, pero llegados al año 1969, los Beatles se reunieron en los estudios de Twickenham, en Londres, para iniciar unas sesiones de grabación, unos ensayos para unas sesiones de grabación de su nuevo disco, y como tenían por contrato que crear una nueva película, pues decidieron hacer un documental que de alguna manera capturase esas sesiones de ensayo y de grabación. Es una película, Let It Be, que no es fácil de encontrar porque, entre otras cosas, muestra las tensiones entre el grupo a principios de 1969, en un momento en el que Paul McCartney se está ya erigiendo en director de este proyecto, originalmente Get Back, posteriormente Let It Be. Esto se nota, por ejemplo, en una muy famosa discusión entre Paul y George Harrison, bajo la mirada aburrida de Ringo Starr, en la que Paul McCartney trata de decirle a George cómo tocar un pasaje de una canción, y George Harrison se enoja y le dice que tocará lo que quiera, y Paul que toque, y que si no quiere que toque nada, pues que tampoco tocará nada. Por tanto, las tensiones entre el grupo en estos momentos están empezando a aparecer, y quizá porque tenemos esas disensiones, esos problemas entre los diferentes miembros del grupo, la película pues no ha recibido en las diferentes ediciones que las otras películas de los Beatles sí que tuvieron a lo largo de los años. Estamos en el 50º aniversario de su rodaje, con lo cual esperamos que quizá ahora sí esta película se vuelva a publicar. Sí, hay una edición en Laserdisc, por ejemplo, y hay algunas ediciones piratas, por supuesto, de esta película, pero como digo, no es nada fácil de conseguir. La película no está dirigida por Richard Lester ni tampoco por los propios Beatles, sino por Michael Lindsay Hogg, un joven documentalista que ya había trabajado con los Beatles en algunos proyectos anteriores, en algunos vídeos promocionales, algunos cortos promocionales, algo parecido a lo que posteriormente serían videoclips. Pero aquí ya trabaja como director
de esta película y además logra imágenes, yo creo, de gran valor estético, montando a partir de una enorme cantidad de material, una película que ya me había parecido hace mucho tiempo cuando la vi por primera vez, pero ahora que la he visto por segunda vez es todavía más evidente. Es una película que tiene un ritmo muy interesante, que engancha al espectador y que hace uso de las imágenes, de los colores, de las sombras y también de la música, por supuesto, que es lo más importante de la película, de una manera muy, muy notable. Me parece que es evidente que entre estas disensiones y problemas entre los Beatles, la película se centra claramente en momentos más agradables de estas sesiones, en los que la banda se lo estaba pasando bien. Y de hecho hay sorprendentemente muchos momentos de estos, pese a que se ha dicho siempre que estas son las peores sesiones desde un punto de vista personal. Los propios Beatles lo dijeron, que era un desastre, que había sido un infierno. Pero lo que es cierto es que hay muchos momentos en los que hay una cierta magia, en los que la relación entre los Beatles es cordial, en los que se lo están pasando bien. Algunos ejemplos que he anotado aquí, pues por ejemplo el ensayo de Two of Us, en el que John y Paul están cantando la canción juntos en el mismo micrófono, algo semejante a lo que solían hacer en las primeras épocas del grupo, cuando las cosas iban bien y se lo estaban pasando bien. Pues aquí, en este ensayo de Two of Us, vemos que esto ocurre también. Es un momento que a mí me gusta mucho de la película. También cuando llega Billy Preston, este organista estadounidense que grabó para Apple Records de los Beatles y que también participa activamente en estas sesiones de Let It Be, pues cuando llega Billy Preston y los Beatles con él empiezan a repasar improvisadamente varios temas de rock and roll clásico, también se lo están pasando muy bien. Veamos, por ejemplo, las versiones improvisadas, las jams de Shake, Rattle and Roll, clásico de Bill Haley, Miss Anne de Little Richard, Lottie Miss Claudie, que cantó Elvis, pero que es un clásico de Lloyd Price, Kansas City, You Really Got a Hold on Me de Smokey Robinson. Ahí está claro que cuando están cantando estas canciones clásicas, que son realmente la base de lo que es la música de los Beatles, todavía en el año 1969 se lo están pasando de maravilla. Y bueno, que las versiones no son completas y no estaban pensadas para ser publicadas en forma de disco, pues los Beatles se lo están pasando bien y además están creando una música de gran calidad. Incluso también cuando los Beatles recuerdan sus primeros tiempos, por ejemplo en el ensayo de One After 909, que es una canción que compusieron en sus primeros años y que incluso llegaron a grabar para EMI al principio de su carrera, aunque no llegarían a publicar esa versión originalmente. Cuando están ensayando One After 909, por ejemplo, cuando están divirtiéndose con una versión de Bésame Mucho, cantada por Paul McCartney, que es una de las canciones que los Beatles cantaban en directo en Hamburgo y en Liverpool en sus primeros años y que también grabarían en esa fallida audición para Decca Records, pues aquí también los Beatles se lo están pasando muy bien, no están discutiendo necesariamente cuando están cantando esas canciones. Por ejemplo, hay un momento que a mí me gusta mucho en el que George Harrison está ayudando, dándole ideas a Ringo Starr para la composición de Octopus's Garden. Están los dos al piano y a la guitarra hablando e intercambiando ideas y George le ayuda un poco en la composición de esta canción, que no aparecería en Let It Be sino en el disco Abbey Road, que son realmente las últimas sesiones de los Beatles, pese a que el Abbey Road salió antes que el disco Let It Be. Ese es un momento que a mí me gusta mucho también de la película. También hay un momento en el que Paul y Ringo se sientan al piano o están tocando el piano juntos e improvisando un boogie woogie al estilo de Jerry Lee Lewis. También es un momento que a mí me parece que es interesante y que muestra que los Beatles todavía tenían esa química en estos momentos, ya acercándose a la parte final de su carrera juntos. También John y Yoko bailan una especie de vals en cierto momento de la película mientras
los demás tocan una versión de I'm Me Mine de George Harrison que están ensayando en ese momento. Me encanta también, también con Billy Preston, el trozo de la jam que los Beatles hacen en el tema Dig It, un tema que parece simplemente un tema improvisado y que después se cortaría hasta la mínima expresión para incluir solamente unos cuantos segundos de él en el disco de Let It Be. Es una jam mucho más larga, de unos 8 o 9 minutos, y buena parte de esta jam aparece en la película y los Beatles de nuevo están haciendo música juntos, divirtiéndose con ello y creando una música muy interesante. Es curioso como los Beatles, hacia la parte final de su carrera, se habían convertido en una banda a la que se le daban muy bien las jam sessions, y hacen bastantes jam sessions, ya desde el Helter Skelter, aquí con el Dig It, y por supuesto I Want You, She's So Heavy, esa canción de Abbey Road, pues no deja de ser una jam en la que los Beatles están tocando juntos y creando un tema en el estudio de verdadero interés. Hemos hablado de unos cuantos ejemplos de los Beatles pasándoselo bien en el estudio, conectando unos con otros, y me parece que esto es una parte de la película muy interesante, tanto o más que esos momentos de disensiones y de peleas y de trifulcas que también se dejan ver, en cierto modo, en la versión final de la película, y que si uno escucha todas las cintas, y hay muchísimas horas de cintas, de grabaciones magnetofónicas y también de imágenes de estas sesiones, pues vemos que también hay muchos momentos de problemas y de discusiones y de muchas tensiones. Pero las partes en las que hay menos tensión también me parecen muy interesantes y están muy bien representadas en el montaje final de Michael Lindsay Hogg. Entre las cosas que a mí me parecen más interesantes de esta película está la oportunidad de ver cómo van evolucionando algunas de las composiciones de los Beatles que luego aparecerían en el álbum Let It Be. Por ejemplo, Two of Us, tenemos más de una versión de esta canción a lo largo de la película. El Dig a Pony de John Lennon también, tenemos más de una versión de esta canción en la película. El One After 909 también aparece en diferentes versiones. El I've Got a Feeling, que realmente es una mezcla de dos canciones diferentes, una de Paul McCartney y otra de John Lennon. Estamos viendo que estas versiones nos dan una oportunidad de ver cómo las canciones van evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de los días y de las semanas, cuando los Beatles las estaban ensayando en el estudio con cámaras por ahí, que nos dan la oportunidad pues de ver y de asistir a cómo esas canciones se van desarrollando. También otras canciones que aparecerían en Abbey Road. Ya hemos hablado del Octopus's Garden de Ringo Starr con la ayuda de George Harrison y las sugerencias de George. Pero también Maxwell Silver Hammer. Hay una versión muy poco desarrollada todavía del Maxwell Silver Hammer de Paul McCartney, que aparece ya en esta película, que no aparecería, por supuesto, en el disco de Let It Be, sino que se grabaría en las últimas sesiones de los Beatles, que son las que crearon el disco Abbey Road. Ya he dicho que en esta película se están viendo los problemas ya que llevarían a la disolución final de los Beatles unos meses después. Por ejemplo, la atmósfera en muchos casos está enrarecida, hay discusiones, hay tensiones quizá exacerbadas por las largas sesiones de ensayo en los estudios Twickenham, que no eran tampoco unos estudios muy cálidos, y menos en enero de 1969. El invierno londinense pues tampoco ayudó a eso. El hecho de que hay muchas personas en las sesiones, y entre ellos están algunas personas cercanas a los Beatles, ¿no? Como por ejemplo Maureen, la esposa de Ringo. Por supuesto, Yoko Ono aparece en varios momentos de la película porque está siempre al lado de John Lennon, y bueno, en muchos casos pues participa activamente, cantando en algunos momentos, dando sus opiniones, pero estando siempre ahí presente al lado de John, cuando esto era algo que
anteriormente no solía ocurrir en las sesiones de los Beatles, que solían grabar ellos solamente junto con músicos, junto con George Martin en el estudio, pero los familiares, las novias, las personas cercanas a ellos no estaban generalmente en el estudio. Ahora sí esto se está viendo, como se ve también, por ejemplo, que Heather, la hija de Linda Eastman, que en aquellos momentos estaba iniciando una relación con Paul McCartney, pues también aparece en algunos momentos por ahí, se la ve golpeando la batería, se la ve junto a Paul. Vamos, es una situación diferente a cómo los Beatles habían vivido las grabaciones de sus discos hasta la fecha. Y como digo, es una atmósfera diferente, es una atmósfera con problemas y es un ambiente ya más enrarecido en el cual pues las discusiones y las diferencias de opinión y las diferencias personales entre cada uno de los Beatles empiezan a verse, y el hecho de que Paul McCartney se erija en director de este proyecto molesta a los otros Beatles, sobre todo a John Lennon y a George Harrison. Pero una cosa que tenemos en la película que me parece que es necesario subrayar son algunas magníficas versiones completas de algunas de las canciones. Por ejemplo, Let It Be, la canción que da título a la película y que daría también título al disco final de los Beatles, no el último en ser grabado, sino el último en publicarse, tiene una magnífica versión completa en la película. También The Long and Winding Road tiene una versión completa en la película, sin las orquestaciones, sin el muro de sonido que crearía después Phil Spector en la versión del disco. Y también Two of Us, que aparece pues desarrollándose poco a poco en algunos momentos de la película, tiene también una versión completa que aparece en el montaje final de Let It Be. Pero sin duda, para mí, el momento cumbre de esta película, el clímax, el momento que a mí más me interesa y que siempre me ha fascinado desde hace muchísimos años, es el concierto en la azotea del edificio de Apple en Londres, que tuvo lugar en una mañana gris y fría del enero londinense, y que desgraciadamente no aparece completo en la película, aunque sí es cierto que aparece mucho metraje del concierto en la parte final del film. Además está hecho de una manera, yo creo, por parte de Michael Lindsay Hogg, de una manera muy inteligente, porque no solamente nos ofrece parte de este concierto más o menos improvisado en la azotea del edificio de Apple, sino que también podemos ver las reacciones de la gente que se trata de acercar a este tejado, que va trepando por los tejados de los edificios contiguos para tratar de llegar lo más cerca posible a esa azotea de Apple. También a la gente que está abajo en la calle, porque claro, esto ocurrió sin previo aviso, sin avisar a nadie, a las autoridades ni a la policía. Simplemente los Beatles subieron a la azotea de Apple y se pusieron a cantar y a grabar en directo algunas de las canciones del proyecto, y la gente que estaba abajo a la hora de comer más o menos pues escuchó la música, escuchó el estruendo sin saber muy bien lo que estaba ocurriendo y empezó a mirar hacia arriba, y poco a poco se fue corriendo la voz, se fue dando cuenta a la gente de que los Beatles estaban tocando en directo en lo que sería su último concierto juntos, 3 años después de dejar sus giras mundiales en el año 1966 y de concentrarse en grabaciones de estudio. Esto es lo que realmente técnicamente es el último concierto de los Beatles juntos, y entonces pues tenemos también reacciones de personas, algunos que están de acuerdo con esto, algunos que no están de acuerdo con que los Beatles toquen, algunos que están pidiendo que tiene que acabarse el concierto, y de hecho finalmente la policía va a subir a la azotea de Apple, lo vemos también en las imágenes, y va a detener este concierto, que es el último de los Beatles. Y cuando los Beatles cantan por última vez la canción Get Back, es en ese momento cuando acaba la película, pero se termina el concierto porque lo exige así la policía, que aparece ahí en la parte
final de la película y detiene este concierto que a mí me parece uno de los momentos, pues no sé, más interesantes, más increíbles de alguna manera, y que a mí siempre me han fascinado más de la historia de los Beatles, que es este último concierto en la azotea de Apple, que marca el final de los conciertos de los Beatles y marca también el final de esta película, que a mí me parece una película que tiene que estar publicada, tiene que hacerse disponible a todos los fans de los Beatles, porque es una película de verdadero interés, sobre todo musical, pero también histórico dentro de la historia de la banda. Y las sesiones, algunas de las cuales pues, han sido publicadas en discos no oficiales, también tienen muchísimo interés porque nos ofrecen multitud de horas de los Beatles ensayando, trabajando en el estudio, y más allá de los problemas, más allá de las discusiones, pues mucha de la música es más que salvable. Se va diciendo por ahí que es posible que, ya que se han publicado cajas completas del Sgt. Pepper, el año pasado, en el 2018, se publicó una monumental caja para conmemorar el 50 aniversario del álbum blanco de los Beatles, pues no estaría nada mal que ahora, llegados al año 2019, pues se pudiese publicar también una caja que recogiese de manera más exhaustiva lo mejor de estas sesiones de grabación en Twickenham y en los estudios de Apple, y por supuesto también la película Let It Be, pues remasterizada con mejor sonido, con mejor imagen. Y yo, como fan acérrimo de los Beatles, pues me gustaría mucho que así fuese. No sé si estos rumores son ciertos o no lo son, pero sería un magnífico regalo para los fans de los Beatles. También es cierto que las sesiones de Abbey Road ocurrieron en el año 1969, con lo cual el 50º aniversario de esas sesiones también lo marca este año 2019, con lo cual, bueno, sería posible que se esperase al 2020 para coincidir con el estreno de la película Let It Be, para de esa manera sacar esta caja. Son todo elucubraciones, por supuesto, pero también se ha dicho que si se volviese a sacar la película Let It Be, se intentaría a lo mejor hacer un nuevo montaje de esa película, pues para minimizar un poco las discusiones y las disensiones entre los Beatles. Yo creo que esto ya lo ha hecho Michael Lindsay Hogg en la película original. Creo que se centra sobre todo, como ya he dicho, en aquellas partes de las sesiones en las que los Beatles se sienten mejor y se lo están pasando mejor. Hay alguna que otra discusión, se notan en ciertos momentos esa atmósfera enrarecida, esas tensiones de las sesiones, pero yo creo que Michael Lindsay Hogg ya se ha centrado sobre todo en las partes más positivas de la relación de los Beatles durante estas sesiones, con lo cual yo no veo realmente la necesidad de intentar romantizar, de intentar dulcificar todavía más la película y las sesiones. Al fin y al cabo, la historia ocurre como ocurre, no como a nosotros nos hubiese gustado que ocurriese. Por tanto, si se va a hacer un nuevo montaje, espero que ese nuevo montaje sea a mayores del montaje original de Michael Lindsay Hogg, que yo creo que tiene que estar disponible también en un posible DVD o Blu-ray que quizá este año o el año siguiente se publique. Habrá que esperar y espero que así sea, que la película y también el material inédito, que es muchísimo de estas sesiones, se haga disponible a los miles, millones de fans de los Beatles que estarían interesados
en ello. Como estamos en el año 2019 y se cumple el 50º aniversario de ese Rooftop Concert, del concierto en la azotea de Apple, ya tenemos 2 libros que se publicaron este año pasado, el año que acaba de concluir, en el 2018, acerca específicamente de ese fascinante concierto de los Beatles en la azotea de Apple. Uno de ellos se titula The Roof, The Beatles Final Concert, es decir, la azotea o el tejado, el concierto final de los Beatles, y es un libro escrito por Ken Mansfield. Y también tenemos The Beatles on the Roof, es decir, los Beatles en el tejado o los Beatles en la azotea, que es un libro también sobre el mismo tema de Tony Barrow. Por tanto, estos libros, para quienes puedan leer en inglés, sepan leer en inglés, pues son interesantes porque van desguazando, van desbrozando y analizando las circunstancias que llevaron a ese concierto en la azotea de Apple, que sería el último de los Beatles, y también van analizando el propio concierto. A mí siempre me habría gustado, siempre que pienso en este concierto, siempre pienso en lo siguiente, y es que me habría gustado que la policía hubiese dejado a los Beatles continuar, porque quién sabe cuánto tiempo más podrían estar tocando, porque se les ve muy contentos, suenan muy bien, todavía muy bien engrasados. Es una banda que en directo suena muy bien, pese a que llevaba muchos años sin tocar realmente en verdadero directo. Y es una pena que el concierto pues no dure más que unos 45 o 50 minutos, cuando realmente podría haber durado mucho más. En todo caso, tenemos lo que tenemos, y la película Let It Be, quien sea capaz de encontrarla en las diferentes, muy pocas versiones en las que se ha publicado, pues es una película verdaderamente recomendable y que yo disfruté muchísimo viendo hace simplemente unos cuantos días, lo cual me ha llevado a grabar este vídeo en el que doy mi opinión y voy analizando poco a poco la película. Llegamos al final ya de este vídeo, espero que les haya interesado, y si es así, pues dejen comentarios aquí debajo del vídeo. Y pues nada, terminamos de esta manera este nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, el año 2019, y el vídeo fue grabado en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y seguimos viéndonos aquí en mi canal de YouTube, Antón GF. Gracias y hasta la próxima.